que hay un concepto bien interesante que estoy buscando ahora en mi computadora, estoy visitando el sitio web, que me gustaría compartir contigo y me gustaría que tomaras mucho en cuenta. El concepto se llama Privacy by Design, quiere decir privacidad por diseño, y se refiere de manera general a que justamente la privacidad se contemple desde el diseño de los procesos, del diseño de los sistemas, de tal suerte que desde la etapa más temprana pueda determinarse qué es lo que necesita integrarse en un proceso o en un sistema a efectos de que pueda tener los controles necesarios para darle a los usuarios, a los titulares, la protección que ameritan sus datos personales, que se merecen sus datos personales. Esta es una iniciativa que fue puesta en marcha por la doctora Ann Cavoukian, que fue la comisionada de privacidad y de información de Ontario, en Canadá, una mujer con mucha experiencia, mucho tiempo trabajando en estos temas, muy respetada, y ella es quien echó a andar esta iniciativa de Privacy by Design. Bien interesante, porque además de que te permite definir modelos muy efectivos, si tú integras controles desde las etapas más tempranas del diseño de procesos o sistemas, es mucho más barato que integrar estos controles después, una vez que los procesos o los sistemas están en marcha. El concepto de Privacy by Design, y verás el URL del sitio en la parte de abajo de la pantalla mientras estamos platicando, descansa sobre 7 principios fundamentales. El primero tiene que ver con el hecho de que estas medidas son proactivas y no reactivas, y que hay que mantener enfoques preventivos y no correctivos. Suena trillado y quizá comercial viejo, pero pues más vale prevenir que lamentar, y esto es cierto, no solamente porque así suena, sino porque realmente es más efectivo y realmente es más barato. Si te vas al origen, puedes funcionar mucho, mucho mejor. Segundo principio dice, hay que trabajar con privacidad como la configuración predeterminada. O sea, debes de tener en mente que cuando vas a diseñar un proceso, cuando vas a diseñar un sistema, la privacidad es algo que ya debe de estar ahí, ¿no? Tiene que estar incrustada en el diseño, como lo platicamos, desde el origen, desde el principio tiene que estar ahí. Eso es lo que dice el tercer principio. El cuarto principio dice, hay que buscar que exista la funcionalidad total. Todos ganan. No se trata de que si alguien gana, otro pierde. No se trata de que si yo soy el oficial de privacidad y logro que se definan los controles de privacidad, entonces le hice la vida imposible al dueño del proceso o a los de sistemas y yo gané. No es eso. Tampoco se trata de que el de sistemas o el del proceso diga, no dejé que este individuo metiera estos controles y entonces yo gané. No, se trata de que todos ganen. Se trata de que el sistema y de que el proceso sean efectivos y de que al mismo tiempo cumplan con los controles que deben de cumplir para seguir siendo efectivos. De eso se trata. También habla de un concepto al que llama seguridad de extremo a extremo o protección de ciclo de vida completo. Y es por eso que no tenemos que ver esto por partes, hay que verlo como un todo, a nivel procesos y a nivel organización. Habla también de visibilidad y transparencia. La transparencia es un concepto que va muy de la mano con la protección de datos personales. Necesitas asegurar que cualquiera que sea la práctica de negocios o tecnología involucrada, vas a poder facilitar el que se entienda cómo es que se protegen los datos personales. Y finalmente, el último principio que se considera aquí es algo que se llama respeto por la privacidad de los usuarios. Hay que mantener un enfoque centrado en el usuario. Necesitas pensar en quién va a utilizar los sistemas, pensar en quién va a utilizar los procesos, para poder tener la certeza de que la privacidad se está incrustando de la manera correcta y de la manera esperada. Algo que me gusta mucho de este modelo no solamente es el concepto en lo general, sino que ha pensado en muchos de los recovecos que deben de atacarse. Y uno de ellos es, ¿cómo le haces para poner en marcha este modelo? ¿Cómo le haces para operacionalizarlo? Y afortunadamente existe un documento también para eso. Si vas al sitio web que hemos colocado en la parte de abajo de la pantalla, ahí vas a poder encontrar los principios traducidos a diferentes idiomas, 37 me parece que son, y también podrás encontrar un documento que te habla específicamente de qué hacer para operacionalizar este modelo, es algo que simplemente no puedes dejar pasar. Definitivamente, privacidad por diseño es un tema que hay que considerar. Yo creo que no es solamente un tema de moda, sino algo que vale la pena que utilicemos. Y bueno, llegamos a la sección
en la que voy a platicarte también de algunas otras fuentes que me parece que pueden ser interesantes. Te he comentado ya del sitio web de Privacy by Design. Definitivamente leer las leyes que existen en nuestro país en materia de protección de datos personales es una obligación, y la verdad es que se ha hecho un esfuerzo bien interesante porque sean leyes claras y entendibles. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y su reglamento es algo que tienes que revisar. Vale la pena también que veas las leyes que correspondan a la localidad en la que tú estás viviendo, la del Distrito Federal, por ejemplo, si es que estás ahí, o que busques en el estado en el que te encuentras de la República Mexicana, qué ley existe en materia de protección de datos personales para esa entidad. Pronto se escucharán más noticias sobre la liberación futura de una ley general de protección de datos personales para el sector gubernamental, pero ya será un tema que veremos en alguna otra ocasión. Vale la pena también revisar la resolución de Madrid, vale la pena también revisar los principios de privacidad generalmente aceptados. Y mira, tengo aquí algunos textos que pueden ser interesantes. Me preocupa que algunos de ellos quizás sea un poco complejo conseguirlos, pero ya te hablé de este, no te daré más lata al respecto. Es un libro bien interesante, diferentes perspectivas, diferentes temas. Está también este otro, que aunque es un poco viejo, tiene consideraciones bien interesantes. Se llama Protección de Datos Personales, compendio de lecturas e investigación. Es un trabajo de compilación que hizo el IFAI, ellos se encargaron de coordinarlo. Yo creo que vale la pena que visites el sitio web y que veas si puedes conseguir más ejemplares de este. Vale la pena. Hay otro que habla específicamente sobre protección de datos personales en redes sociales, enfocándose en niños y adolescentes. Un tema bien importante, un tema bien crítico que no podemos dejar pasar. Quizá el IFAI también te pueda ayudar a conseguir copias sobre este material. Si no lo consigues, el Tratado de Montevideo habla específicamente sobre este tema, vale la pena que le des un vistazo. Y por ahí también al final colocaremos algunas ligas hacia un sitio web en el que puedes encontrar algunas presentaciones mías, y ahí también hay alguna que habla sobre este tema y que presenta algunas fuentes al respecto. Este tiene que ver específicamente con privacidad en la demarcación geográfica canadiense, en Canadá. Me parece, sin embargo, que es un libro muy bien escrito, que ayuda a entender varios conceptos y que vale la pena tener también contigo. Hay una organización a nivel mundial, la IAPP, International Association of Privacy Professionals, que integra precisamente a profesionales en materia de privacidad o protección de datos personales. Vale la pena que te acerques, vale la pena que busques qué capítulo existe en tu localidad, si es que lo hay. En la Ciudad de México se estaba ya formando un capítulo y se estaba empujando con mucha fuerza este tema. La verdad es que es una organización que echa a andar eventos bien interesantes, publica materiales bien atractivos sobre este tema, e incluso tiene un modelo de certificación como profesional en materia de privacidad, una certificación que se conoce como CIPP. Tiene incluso diferentes ramas en las que te puedes certificar. Una, por ejemplo, es la canadiense, otra, por ejemplo, es la tecnológica. Vale la pena que la veas, vale la pena que te acerques y que valores la posibilidad de hacerte miembro si es que este es un tema que te atrae y este es un tema que te interesa. Yo creo que privacidad o protección de datos personales hoy está enfrentando retos bien interesantes. Redes sociales, wearable computing, como es el caso de los Google Glasses, los relojes y algunos otros dispositivos que comenzaremos a ver en el futuro ya muy cercano. El concepto de los grandes volúmenes de datos, el Big Data o Big Data, que va de la mano con los analíticos y estas capacidades que están teniendo hoy las organizaciones de analizar grandes volúmenes de datos para poder predecir consumos o preferencias del mercado y en consecuencia determinar ofertas y demás. Son temas que están muy cerca de comprometer la efectividad de los controles en materia de privacidad. Yo creo que hoy el ambiente en general ofrece oportunidades bien interesantes respecto a este tema y creo que hay mucho que hacer al respecto. Yo te agradezco muchísimo que hayas dedicado tiempo a escuchar esta plática, ojalá que haya sido de tu interés. Al tiempo de que estoy
dándote este mensaje. Están ya apareciendo en la pantalla mis datos de contacto. Siéntate con la libertad de buscarme si crees que puede ser de utilidad para ti el entrar en contacto conmigo. Yo con mucho gusto buscaré responderte lo más pronto que sea posible y espero pronto tener la oportunidad de participar en alguna otra cápsula como estas, que me parece es un esfuerzo extraordinario de parte de una organización como Alapsi para lograr que se tome muy en serio el tema de seguridad de la información. Gracias, que estés muy bien. Para mí ha sido un placer. Nos vemos pronto. Bye.